En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a través de Altexto, Red de Editoriales Universitarias y Académicas de México, y a nombre de la Universidad de las Américas Puebla, les doy la bienvenida a la presentación del libro Prevención del plagio en el contexto universitario, formar antes de sancionar. Esta tarde nos hacen el honor de acompañarnos la doctora Lucía Natale, de las Universidades Nacionales de Luján y de General Sarmiento en Argentina, la doctora Laura Hernández Ramírez, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el doctor Martín Sánchez Camargo, del Departamento de Letras, Humanidades e Historia del Arte de la Universidad de las Américas Puebla, y la doctora Cristina Castro Azuara, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Escucharemos en primer término a Laura Aurora Hernández Ramírez, quien es doctora en Ciencias del Lenguaje por la UAP. Su línea de investigación es la enseñanza de la escritura académica y la literacidad con el modelo de la pedagogía del género discursivo y la caracterización genérica de discursos especializados y escolares desde el marco de la teoría del género y registro de la lingüística sistémico-funcional. Es profesora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en la licenciatura en Enseñanza de Lenguas y forma parte del cuerpo docente de la Maestría en Estudios del Discurso y Literacidades Académicas de la misma facultad. Pertenece al cuerpo académico consolidado Lenguas Modernas y es candidata del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado diversos capítulos de libro, artículos de investigación, ensayos y ponencias en foros nacionales e internacionales desde 1993. Le damos la bienvenida y escucharemos con mucho gusto su participación. Copiar lo que otro dice sin hacer referencia a quién lo dijo parece hoy en día haberse consolidado en un ejercicio cotidiano, especialmente en las redes sociales. En Facebook, una red social de gente mayor, según me dice mi hija menor, es muy natural compartir y darle like a un texto entero sin reconocer su origen. Es una práctica naturalizada de plagio y de anonimato, que no parece tener nada censurable. Hace algunos años, quizá más de los que deseáramos reconocer algunos, cuando la generación de los que hacemos esta presentación estudiábamos en la preparatoria, escribir no era una obligación escolar, al menos en México. Quien lo hiciera se convertía en el nerd que aspiraba a tener el promedio más alto. Era un ejercicio de pocos que quizá sí te daba el cuadro de honor, pero poca vida social. Ya en la universidad, especialmente en las áreas humanísticas, la escritura se convertía en un reto a vencer. No era un aprendizaje y se lograba superar gracias a las lecturas personales, a los ejercicios constantes de escritura extensa y, ¿por qué no decirlo?, tras presenciar la dramática transformación de un conjunto de hojas tamaño carta, escritas en máquina de escribir, por supuesto, y se convertían en pedazos irregulares con una petición enfática del docente que lo repitieras porque no se entendía. El aprendizaje era de esta forma intuitivo, personal y, como dije, hasta violento. Y de alguna forma resultaba, al menos para la minoría que conseguía titularse con la escritura de tesis que podía llevar un par de años o más. En ese entonces, la escritura se concebía como una técnica de seguir formatos de organización oracional y de tipos textuales básicos que se consideraron generalizables para todas las disciplinas, o era un texto narrativo, explicativo o argumentativo. El final del siglo XX, la llegada de los enfoques por competencias impulsó la idea de que pensar críticamente es fundamental, y lo es. Pero se asumió que la escritura crítica era un simple resultado del pensamiento y no ser capaz de textualizar ideas era una responsabilidad del que tenía que escribir. De ahí en adelante, la escritura se convirtió en una obligación para todos los estudiantes, desde la educación básica hasta la superior. La mayoría de universitarios tenían que titularse para presentar buenas cifras de eficiencia terminal y por ello la escritura de una tesis no podía rebasar un tiempo límite,
La escritura entonces se convierte en un obstáculo que hay que salvar. Y para muchas universidades la solución fue reducir la estructura de la tesis, quitarla o sustituirla por otras formas más rutinarias de trabajo terminal. Así pues, el crecimiento de la matrícula, las expectativas, de la necesidad de obtener resultados rápidos en la construcción de textos escolares y académicos, ocasionaron que las metodologías de enseñanza de escritura, basadas en manuales de técnicas y listas de recomendaciones, fueran definitivamente rebasadas. El corte y pega fue una de las soluciones que los estudiantes encontraron para resolver lo urgente. Obtener una nota probatoria, como lo menciona Aguirre Aguilar en la página 56 del libro, nos reafirma este hecho. El docente, ante la imposibilidad de rechazar o retrasar trabajos, también tuvo que reducir sus exigencias. El origen del plagio, más que la malicia, se explica por la urgencia y a veces por la ingenuidad, al menos en el caso del plagio en situación escolar. Gracias al impulso de la investigación en fenómenos del discurso y la construcción del significado de las ciencias del lenguaje en el siglo XXI, se ha resaltado toda la serie de factores que contribuyen a que los aprendices estén en la posibilidad de desarrollar una voz discursiva propia y con ella tengan el poder de posicionarse críticamente ante las ideas que leen y ante las que tienen que compartir como autores en un texto. Esto le da un giro definitivo al asunto del plagio. No voy a repetir la descripción de los capítulos, pues ya en la presentación se detalla el contenido y la aportación de cada uno. Me permitiré, en cambio, hacer una breve clasificación temática que sintetiza las líneas de investigación que el volumen nos propone abordar. Un primer grupo de trabajos resalta el contexto institucional del fenómeno. Genaro Aguirre, de la Universidad Veracruzana, Martínez, Ocaña y Pérez Mejía, del Instituto Politécnico Nacional, y el trabajo del propio Martín Sánchez describen acciones de gestión institucional para constituir programas académicos de prevención del plagio. Estos autores hacen hincapié en la importancia del involucramiento de la representación institucional para construir o consolidar una infraestructura material o de gestión que prevenga el plagio. Desde proveer instancias de enseñanza de la autoría, que es la misión natural como formadora de cuadros profesionales, hasta la de dar espacios físicos o un organigrama apropiado para discutir casos de plagio y hacer un necesario análisis de ellos. La dimensión crítica del fenómeno, aunque todos los trabajos la poseen, se enfatiza en los capítulos de Romero Cepeda, quien discute desde la dimensión ética la complejidad y las facetas del fenómeno del plagio. Por su parte, Vázquez Rodríguez explica cómo el plagio adquiere dimensiones muy concretas de acuerdo con el área disciplinar en donde se aloja. Por ejemplo, en el campo de la literatura, recientemente tuve conocimiento de la existencia del fanfiction, una práctica en la que los cibernautas retoman fragmentos de obras literarias consagradas para ofrecer una reinterpretación propia de estos fragmentos. Estas nuevas modalidades representan un límite difuso entre la creación y la apropiación indócil, como propone Iván. Plantear acciones pedagógicas muy puntuales relacionadas con las características lingüísticas de los diversos géneros y los propósitos retóricos que los autores deben cumplir en ellos es otra de las aportaciones relevantes de esta publicación. Desde diferentes marcos teórico-metodológicos de alfabetización académica, Lucía Natale de la Universidad del General Sarmiento y Cristina Castro de la Universidad Autónoma de Tlaxcala explican la problemática de docentes y estudiantes en las tareas de escritura académica y la necesidad de planear y explicar muy claramente las demandas que se les hacen a los estudiantes en diversos cursos o asignaturas disciplinares. El asumir que al pedir un trabajo final, un ensayo, incluso hacer una tesis, para todos significa lo mismo, es una de las causas que condicionan el fracaso al consolidar una voz que se posicione ante los hechos y fenómenos que se discute en estos textos.
Las autoras hacen recomendaciones muy valiosas para impulsar a los escritores noveles a convertirse en autores académicos. Ya no es tiempo de basarse en la intuición o en el temor para dar una lección, sino proponer proyectos de alfabetización académica en todos los niveles educativos, pero que son sin duda de singular relevancia para la educación superior. Complementa esta mirada lingüística la aportación de Adriana Bolívar, quien, desde el análisis discursivo de una perspectiva interactiva, explica el funcionamiento de los recursos léxico-gramaticales y semánticos con los que se textualizan las ideas que se citan o referencian. La autora nos hace ver que la enseñanza de la escritura depende también de una gramática de los diversos recursos que permiten construir una autoría, pues para evitar el plagio se requiere que el escritor novel tenga conocimiento y la habilidad para manejar los recursos lingüísticos que le permitirán empoderar su aportación a la disciplina. Celebro, por último, la decisión e impulso institucional para concretar las diferentes fases del proyecto. Este tipo de iniciativas de difusión del conocimiento que sus miembros generan es una oportunidad imperdible para colocar a la institución en la vanguardia de la investigación humanística. Antes de terminar este recuento temático, quisiera señalar que trabajos como estos pueden también aportar a la investigación forense, un campo muy poco explorado en México, pues fuera de la amplia bibliografía e investigación en cuanto a determinación de autoría textual o identificación de voces con que se cuenta ya, quedan muchos asuntos editoriales y de corrección de estilo de los que aún no se hallan análisis o experiencias que puedan orientar más certeramente el trabajo de peritos e impartidores de justicia. Este volumen puede ser una buena guía para documentar estos casos. Así pues, solo me queda animar a los oyentes a involucrarse en esta experiencia coral, en la que cada lector podrá también escoger su propia ruta para transitar en ella. Además, los invito a compartir la siguiente premisa. Repensemos el plagio para conseguir no solo una universidad libre de plagio, sino una sociedad que rechace la falsa y vacía conversación, las fake news y la supresión de identidad ciudadana que se ha disparado durante la crisis sanitaria y la infodemia que estamos viviendo en la actualidad. Pues muchas gracias. Vamos ahora a escuchar la participación del doctor Martín Sánchez Camargo, quien es doctor en Ciencias del Lenguaje por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es profesor investigador adscrito al Departamento de Letras, Humanidades e Historia del Arte en la Universidad de las Américas Puebla. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de trabajo están orientadas a la teoría y didáctica de la argumentación en textos científicos y académicos y a la escritura académica y su enseñanza. Es autor de artículos en revistas nacionales e internacionales y de capítulos de libros didácticos. De igual forma, ha colaborado en diversas revistas de divulgación académica abordando temas afines a la literacidad académica y disciplinar y el problema del plagio en el contexto universitario. Escuchamos entonces al doctor Sánchez Camargo. Bueno, Leo, el proyecto hacia una universidad libre de plagio comenzó en la UDLAP en 2018 como resultado de la exigencia de dar respuesta a hechos tangibles y cuestionamientos de profesores y estudiantes para enfrentar la creciente identificación de casos en los que se cometía alguna falta académica reprobable, en el contexto de la dependencia excesiva de Internet para la producción de reportes y tareas académicos. Este problema emergente es, claro, no es privativo de la Universidad de las Américas, sino de todas las universidades de nuestro país, y me atrevería a decir, en Hispanoamérica y el resto del mundo. Afortunadamente, en los países anglosajones existe una amplia bibliografía sobre el tema. Sin embargo, en nuestra lengua, lamentablemente, aún es escasa la producción académica y científica sobre el tema, salvo en algunos países como España, México, Argentina, Colombia y Chile, donde el tema es cada vez más objeto del interés científico y
académico de colegas. Quizá esto tenga que ver con que tradicionalmente el asunto es abordado desde una perspectiva ética, asociada con el tema más amplio de la integridad académica y científica. No obstante, en las últimas décadas, a partir de la generación de nuevas herramientas teóricas y metodológicas, ha sido posible comenzar a replantear que este no es un problema que se agote utilizando buscadores de marcas o indicios de plagio, como lo hace, por ejemplo, Turnitin, o generando amenazantes reglamentos para sancionar a los sujetos que cometan una falta académica como la copia de contenidos. Nosotros, en nuestra experiencia, además de promover la visibilización de esta problemática entre profesores y estudiantes, creemos que es necesario, sin renunciar a lo anterior, impulsar un movimiento académico que privilegie la prevención de las prácticas consideradas censurables. Es claro para nosotros que estamos dialogando sobre un problema ético propio de la convivencia académica que reclama integridad de los individuos que constituyen una comunidad de este tipo, pero también de un fenómeno legal, en muchos casos con efectos materiales o económicos. No obstante, debemos aceptar que la escuela en general ha admitido estas prácticas quizás sin mala fe, pero al callarlas, en vez de combatirlas en este contexto, fomentamos un ambiente de impunidad que tiene que ver con el aprendizaje social de que si uno lo hace sin consecuencias negativas, entonces todos estamos autorizados a hacerlo. Esta es, al final, una forma de corrupción que debemos evitar en el medio escolar. En sí, por medio de un proyecto de esa naturaleza, se procura hacer visible la problemática ante una comunidad académica y gestionar una pedagogía que muestre los mecanismos para la prevención de las prácticas censurables en el medio universitario. Nuestro proyecto ha incluido acciones encaminadas a actualizar a nuestros compañeros docentes por medio de talleres y seminarios, en los que quienes han participado están aquí ahora con nosotros, y a los estudiantes por medio de charlas de especialistas. La producción de separadores, de postales, de carteles, de anuncios, pues mucho más visibles en espacios para los muchachos, en biblioteca, por ejemplo. Todos estos reforzadores de los cursos de lengua y de los cursos disciplinares a lo largo de la carrera. Uno de los productos tangibles de este proyecto, a 2 años de su inicio, es el libro Prevención del Plagio en el Contexto Universitario, Formar antes de sancionar, con 8 capítulos que recogen la experiencia del ofrecimiento de talleres y conferencias. Todos los colaboradores del proyecto estuvieron invitados a participar, pero solamente los autores presentes son quienes acudieron a nuestro llamado. Nos habría encantado tener la colaboración de todos, pero por alguna razón algunos compañeros declinaron de este ofrecimiento. Actualmente el proyecto sigue en pie y además de haberse convertido en un proyecto de investigación, se siguen impartiendo talleres y conferencias, pero ampliando la reflexión al modo como las prácticas académicas censurables, incluyendo el plagio, se presentan en la diversidad de las disciplinas. Esperamos que estos acercamientos también los podamos dar a conocer como un segundo libro. Agradezco al rector de nuestra universidad, el doctor Ernesto Derbez, la confianza en este proyecto, lo mismo que la vicerrectora, la doctora Cecilia Anaya, por su respaldo decidido, al maestro Enrique Silva, decano de apoyo académico, a la decana de Artes y Humanidades y a la directora del área de recursos para el aprendizaje y a su equipazo. Hablo de la maestra Arely Tentle y, bueno, por supuesto, a la maestra Rosa Quintanilla, que ha sido una cómplice pues muy fiel, ¿verdad?, en este proyecto. Muchas gracias, Rosita, y evidentemente pues a los colegas y a los estudiantes que han estado cerca de este proyecto. Pues muchas gracias y pues espero que este resultado de este trabajo, de este proyecto, sea útil y dé algunas respuestas
a tantas preguntas que podemos hacernos sobre la problemática. Muchas gracias. Escucharemos ahora las palabras de la doctora Lucía Natale, quien es doctoranda en lingüística por la Universidad de Buenos Aires, especializada en la enseñanza de la lectura y la escritura. Es docente investigadora en las Universidades Nacionales de Luján y de General Sarmiento en Argentina. En esta última, ha coordinado entre 2009 y 2018 un programa de apoyo a la escritura académica a lo largo de la licenciatura. Desde 2019, este programa se incorporó como un espacio curricular obligatorio en tramos intermedios y avanzados de todas las licenciaturas de la universidad, con el nombre de Acompañamiento a la Lectura y la Escritura en las Disciplinas. Lucía Natale ha dictado cursos y seminarios dirigidos a académicos sobre la inclusión de las prácticas letradas en las materias universitarias en distintas universidades latinoamericanas. Ha coordinado libros y publicado numerosos capítulos y artículos. Actualmente investiga sobre las transformaciones de las identidades y de las prácticas letradas en el pasaje de la vida universitaria al mundo laboral. Pues muchas gracias por acompañarnos. Escucharemos ahora a la doctora Natale. Bueno, un poco quiero retomar las palabras de Martín sobre la cuestión de la necesidad de prevenir prácticas que muchas veces vienen de la mano de un desconocimiento de prácticas precisamente, de cómo funciona el mundo académico, de cómo es que se escribe, de cómo es que se produce conocimiento en el ámbito científico, universitario, y que en muchos casos viene arrastrado de la situación que se vive en la escuela media, en la escuela secundaria, ¿no? Entonces, un poco retomando la cuestión que también planteó Martín, no solamente en su capítulo, sino en el proyecto original, de que la universidad, las instituciones tienen que hacerse cargo de la prevención del plagio. En el capítulo con el que contribuía al volumen, me focalizo un poco en la tarea que los docentes universitarios podemos realizar en ese complejo engranaje del que participamos todos, desde las más altas autoridades a, bueno, a los gestores intermedios, los docentes, los estudiantes, los bibliotecarios. Acá me parece que hay una compleja maquinaria que tiene que trabajar para poder llevar adelante un proyecto de prevención del plagio. Como les decía, me centré en la tarea que los docentes podemos desarrollar y parto de la idea de que el acompañamiento que los docentes podemos brindar a los estudiantes para evitar el plagio no tiene que llegar en el momento en que el alumno nos presenta el primer borrador, que es la idea por ahí más aceptada, ¿no? A partir de un borrador, sino que también debería comenzar en el momento de la selección de la bibliografía o de la búsqueda bibliográfica, porque no necesariamente los estudiantes tienen que saber cómo y dónde buscar la bibliografía y cómo seleccionarla, cuáles son las fuentes más válidas o más valiosas en un campo y cuáles no. Entonces, enseñar a buscar la bibliografía, como recomiendan también los especialistas en alfabetización informacional, y enseñar a leerla no solamente en el plano de los contenidos temáticos, digamos, sino también enseñar a leer todo lo que está de algún modo implícito o que es opaco dentro del texto, como por ejemplo las interacciones, como plantea la doctora Bolívar en su capítulo, que el autor establece con otras fuentes, con sus lectores, ¿sí? Y con su propio texto además, ¿no? Otro aspecto importante, me parece a mí, en el que los profesores podemos incidir, es a la hora de seleccionar los géneros que les vamos a solicitar a nuestros estudiantes. Como dicen las investigaciones, sí, sobre el plagio, si les pedimos a los estudiantes que se ciñan estrictamente a repetir el conocimiento, a definir los conceptos, a escribir, a repetir lo que la bibliografía dice, los estamos estimulando poco.
y es en esos casos que los estudiantes se ven tentados de copiarse, tal vez porque les resulte aburrido esto de repetir. En cambio, según los mismos estudiantes manifiestan en estas investigaciones, ellos se ven menos impulsados a copiarse, a plagiar, cuando tienen que producir géneros en los que tengan que generar nuevo conocimiento. Desde un ensayo en el que tengan que plantear una idea novedosa sobre un determinado tópico, la presentación de un proyecto de innovación en la ingeniería o el desarrollo de un proyecto de tesis, es decir, la propuesta de un género en el que él tenga que producir algo nuevo, parece ser, según estas investigaciones, algo que tiende a evitar el plagio o que invita menos al plagio. Se me ocurre a mí que esta es una idea o un plan de trabajo que los profesores podríamos implementar, que no lleva tantísimo tiempo, es destinarle un poco de espacio a las literacidades académicas, a la enseñanza explícita. Por supuesto, como plantea Martín en su capítulo, para todo esto es también como requisito un acompañamiento institucional, un acompañamiento de los equipos de alfabetización académica, de los centros de escritura, que no solamente trabajen con los estudiantes, sino también con los docentes para ayudarlos a aceitar estos mecanismos y a discutir las ideas, porque también como novatos ellos en la enseñanza de la lectura y la escritura en la universidad, porque por ahí no la han transitado, también necesitan, ¿no? Un apoyo que ellos también necesitan. Escucharemos ahora a la doctora Cristina Castro Azuara, quien es doctora en Ciencias del Lenguaje por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tiene estudios de licenciatura en Lingüística y Literatura Hispánica y de maestría en Ciencias del Lenguaje por la misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y Perfil PRODEP. Es líder del cuerpo académico consolidado Lenguas Modernas. Sus proyectos y publicaciones están relacionados con el estudio del discurso académico y científico, la alfabetización académica y la formación de investigadores. Desde 1996 es profesora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, donde imparte asignaturas relacionadas con la lingüística, el análisis del discurso y la escritura académica. Actualmente es profesora investigadora en la maestría en estudios del discurso y literacidades académicas de esta misma universidad. Escuchemos entonces la participación de la doctora Castro Azuara. Yo quise poner atención en como les digo, en la otra parte de la ecuación, que es en la escritura del profesorado, que es un ámbito poco explorado, que poco se trabaja y muchísimo menos cuando se habla de plagio, porque hay esta falsa idea de que el profesor no plagia, de que el investigador no plagia, que es un conocedor, que sabe y que no requiere entonces información sobre el tema porque no la necesita, ¿sí? Entonces, yo quiero resaltar la importancia de abordar el tema del plagio, como les decía, en el contexto universitario, de una manera integral, incluyendo entonces los procesos de escritura del profesor universitario y de los investigadores, que son a fin de cuentas los encargados de formar a los estudiantes que van a tener esta tarea de escribir. Es una realidad, lo sabemos, que los profesores universitarios no solo no han recibido información suficiente sobre los géneros de la investigación en sus formaciones disciplinares, porque ya lo decíamos, el profesor universitario llega a la universidad formado como un profesional de su disciplina, no como un docente universitario, ¿sí? Y entonces muchísimas veces llega a la universidad con el desconocimiento de los géneros de la investigación científica, ¿no? Y de la comunicación académica. Y tiene que irse formando a través de trayectorias que lo lleven a demostrar en sus instituciones pues esa habilitación que han desarrollado como escritores
académicos, disciplinares y como investigadores. Esta trayectoria en la que se van formando poco a poco, pues sin duda genera tensiones, porque como yo les comentaba, la mayoría de los profesores, cuando llegamos a la universidad, muchos siendo muy jóvenes, recién egresados de las maestrías o recién egresados de los doctorados, pues no tenemos una trayectoria y tenemos que empezar a irnos formando esa trayectoria básicamente a través de la investigación y en consecuencia la publicación. Se espera entonces, o las instituciones de educación superior, esperan entonces que sus profesores se conviertan en investigadores y que además, en la medida de lo posible, se incorporen al Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Y este camino no es sencillo. Está acompañado de una gran cantidad de tensiones que los propios docentes deben superar y muchas veces solos. Y eso creo que es lo importante del tema, ¿sí? La importancia de ver que la formación de investigadores, las tensiones en los procesos de escritura, los mecanismos de prevención del plagio de los profesores dentro de las instituciones debe ser también resultado de un acompañamiento. La institución no solo debe preocuparse por prevenir el plagio de sus estudiantes, sino también debe preocuparse por acompañar a sus profesores que se están generando estas trayectorias para convertirse en investigadores que, además de hacer gestión, docencia, tutelaje, bueno, sean capaces de indagar, investigar, generar líneas de investigación sólidas, sean capaces de dialogar con pares y puedan entonces ayudar con su productividad a sus universidades a cumplir con estos parámetros que ahora se les exige de las acreditaciones, ¿no? En términos generales y que, bueno, lo vemos de manera más clara en los posgrados, ¿no? Con la urgencia de las universidades por incorporar sus posgrados al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, en donde se exige que prácticamente todos los docentes sean investigadores y estén publicando en revistas internacionales. En el trabajo, en el capítulo que yo desarrollé, parto del supuesto de que la publicación académica y científica supone un proceso de formación en la que están involucrados diferentes factores que deben ser considerados por los docentes e investigadores que inician a fin de dominar las claves de la interacción científica. Reconozco además, pues, las funciones que cumple el género, el artículo de investigación, como recurso epistémico y particularmente como medio de construcción de identidad autoral y de identidad disciplinar en los investigadores. Por lo mismo, el objetivo del capítulo que tuve a mi cargo, pues fue ofrecer elementos que nos permitan repensar algunos aspectos de la escritura de artículos de investigación en el contexto de la docencia universitaria. Particularmente me interesó mucho reflexionar sobre los retos que supone para no pocos docentes universitarios transitar del rol de profesor al de investigador. De ahí que el dominio de las formas de comunicación científica y la construcción de la identidad autoral y el conocimiento de los recursos y estrategias para la prevención del plagio, pues sean temáticas que creo que son determinantes al tratar el tema de la escritura docente. Básicamente, bueno, en el capítulo lo que hago es abordar en una primera parte las exigencias de la producción científica en las instituciones de educación superior y las tensiones derivadas de estas exigencias, ¿sí? Que tienen muchos de los profesores. En una segunda sección caracterizo el género básico de la escritura docente, que es el artículo de investigación, y finalmente en una tercera sección pues me detengo en el tema de la construcción de autoría y los aspectos que los escritores y los investigadores en formación pues deben considerar para no cometer plagio, y que bueno, está muy en el tono del capítulo de la doctora Adriana Bolívar. Eso es algo que me gustó mucho del libro en general, que los capítulos están muy relacionados.
¿sí? Si bien de manera independiente, lo cierto es que, y como ya lo mencionaba Laura, el libro en general me parece que está articulado de tal suerte que muestra precisamente la intención del proyecto y la posibilidad de verlo desde distintos ámbitos, pero que a la vez se relacionan entre sí. Ya para terminar, porque ya no tenemos tiempo, creo que la construcción de trayectorias de los profesores universitarios, pues tienen que poner atención en los procesos de escritura y la prevención del plagio, particularmente en el artículo de investigación científica, para ir desarrollando en estos profesores que tienen la genuina aspiración de convertirse en investigadores que están en todo su derecho de hacerlo, pues de ir desarrollando estas habilidades que muchos autores llaman habilidades no técnicas, ¿no? Y que van más allá de los conocimientos disciplinares y que tienen que ver pues con estas dinámicas colegiadas de la comunicación entre pares que se aprenden pues en la dinámica misma, pero que podrían también irse desarrollando en la medida que al profesor universitario se le va formando dentro de la propia institución para convertirse en estos escritores académicos que puedan sentirse respaldados y acompañados por su propia institución. Pues básicamente el capítulo está centrado en estos intereses y pues los invito a leer el capítulo, no solo el capítulo, a leer todo el libro para tener una idea más completa de cuáles son las propuestas de todos y cada uno de los autores. Pues muchísimas gracias. Y les quiero comentar que el libro se encuentra disponible para descarga a través de contexto.udlab en el área de ebooks. Ahí lo pueden leer en ISU o lo pueden descargar y lo pueden compartir. Les agradeceríamos que lo compartan. Y si alguien lo quiere tener en formato impreso, estará disponible en impresión bajo demanda a través de Amazon y muy pronto en Gandhi Gonville también en impresión bajo demanda. Pues no me queda nada más que darles de nuevo las gracias también a todas las personas que nos acompañaron esta tarde, que se dieron el tiempo para estar aquí con nosotros, y a nombre de la Universidad de las Américas Puebla les deseo una linda tarde y nuevamente muchas gracias. Los esperamos para la próxima.